¿Alguna vez te has imaginado recibir una misión directamente de Dios y que algo terrible está a punto de suceder? Exploraremos el trágico viaje de un profeta y su fatídico encuentro con un león. Esta historia, descrita en 1 Reyes 13, revela cómo la desobediencia puede tener consecuencias devastadoras. Fue un período de grandes desafíos y transformaciones en el que reyes y profetas influyeron en el destino de naciones enteras. En este contexto, la voz de Dios se manifestó a través de sus mensajeros, los profetas, quienes tenían la misión de transmitir sus palabras al pueblo. Entre estos mensajeros había un profeta anónimo cuya misión divina lo colocaría en un camino lleno de pruebas y decisiones difíciles. El contexto histórico de este pasaje bíblico se remonta al período del reino dividido de Israel, después de la muerte del rey Salomón, cuando el reino se fragmentó en dos: el reino del norte, conocido como Israel, y el reino del sur, llamado Judá. Jeroboam, el primer rey de Israel, introdujo prácticas idólatras para impedir que su pueblo fuera a Jerusalén, en el reino de Judá, para adorar en el templo. Él creó 2 becerros de oro y los colocó en Betel y Dan, animando al pueblo a adorarlos, lo que desagradó profundamente a Dios. Este momento de la historia bíblica estuvo marcado por tensiones políticas y religiosas. Después de la división del reino, la lucha por el poder y el deseo de establecer la autoridad llevaron a los líderes a tomar decisiones drásticas que impactaron la vida religiosa del pueblo. La creación de los becerros de oro por parte de Jeroboam fue un acto desesperado para consolidar su poder y evitar la unificación religiosa con Judá, donde el templo de Jerusalén seguía siendo el centro del culto a Dios. Jeroboam, que había sido siervo de Salomón, se convirtió en un líder importante cuando fue elegido para gobernar las tribus del norte de Israel. Dios le había prometido una dinastía duradera si seguía sus mandamientos. Sin embargo, el temor de perder su reino al sur, donde estaba situado el templo, hizo que Jeroboam se desviara del camino divino. Temía que si el pueblo continuaba adorando en Jerusalén, su lealtad volvería a la casa de David. Por eso, buscó maneras de mantener a su pueblo alejado del templo, creando lugares de culto alternativos en Betel y Dan, con becerros de oro como símbolos de adoración. En este escenario de idolatría y desviación espiritual, Dios envió un profeta de Judá a Betel con una misión crucial: confrontar a Jeroboam y denunciar sus prácticas idólatras. El coraje de este profeta sería puesto a prueba de muchas maneras, y su historia se convertiría en un poderoso ejemplo de las consecuencias de la desobediencia. Dios le dio instrucciones claras y específicas. Debía ir a Betel para entregar su mensaje al rey Jeroboam. La orden fue directa y sin lugar a interpretaciones: no comer pan, no beber agua, y no regresar por el mismo camino por el que viniste. Este mandamiento no era solo una guía práctica, sino también una prueba de obediencia y fidelidad. La Biblia enfatiza repetidamente la importancia de la obediencia a Dios, y desde Adán y Eva en el jardín del Edén, este ha sido un tema central. Dios espera que sus siervos sigan sus instrucciones con precisión, porque cada mandamiento tiene un propósito mayor. En el caso del profeta, el mandato de no comer, beber ni regresar por el mismo camino simbolizaba su separación del pecado y la idolatría presentes en Betel. La misión del profeta era peligrosa, ya que enfrentarse a un rey poderoso y exponer sus fallas podría resultar en represalias violentas. Sin embargo, el profeta sabía que estaba haciendo la voluntad de Dios y que su obediencia era esencial. Dejó Judá convencido de que estaba bajo protección divina y de que su misión era vital para el plan de Dios. El mensaje que el profeta quería transmitir era claro: Dios quería que Jeroboam supiera que sus prácticas idólatras serían castigadas. El mandamiento de no comer, beber ni regresar por el mismo camino también tenía un significado simbólico. Al no involucrarse con el pueblo y sus costumbres idólatras, el profeta mantuvo su pureza y obediencia a Dios, mostrando que su misión era exclusivamente divina y no influenciada por las tradiciones locales. Este mandamiento refleja la tendencia bíblica a exigir la separación. La obediencia física y espiritual de los profetas en sus misiones es un tema recurrente en la Biblia. Similar a la historia de Sansón, a quien se le ordenó no cortarse el cabello,
beber vino ni tocar cosas inmundas como señal de su voto de nazareo. Las señales físicas de obediencia reflejan una fidelidad espiritual interior a Dios, con una determinación y una fe inquebrantables. El profeta inició su viaje hacia Betel y al llegar, encontró al rey Jeroboam en el altar, dispuesto a realizar un sacrificio a los becerros de oro. Sin dudarlo, el profeta proclamó el mensaje de Dios. Altar, altar, así dice el Señor. A la casa de David le nacerá un hijo, y su nombre será Josías. Quemará sobre ti los huesos de los sacerdotes de los lugares altos, y los quemará sobre ti. Esta profecía fue un ataque directo a las prácticas idólatras de Jeroboam. Como prueba de la verdad de sus palabras, el profeta anunció una señal inmediata. Este altar se partirá, y las cenizas que están sobre él se derramarán. Inmediatamente, el altar se partió en dos, y las cenizas se esparcieron tal como el profeta había predicho. Jeroboam, furioso, extendió su mano contra el profeta y ordenó arrestarlo. Pero de repente la mano del rey se secó, y ya no podía moverla. Atemorizado, Jeroboam pidió al profeta que orara a Dios para que le restaurara la mano. El profeta oró, y la mano del rey fue sanada. Incluso ante este milagro, Jeroboam no se arrepintió completamente de sus pecados. El profeta rechazó la oferta de hospitalidad de Jeroboam, recordando la instrucción de Dios de no comer pan, beber agua y regresar por la misma ruta. Salió rápidamente de Betel, siguiendo fielmente el mandato de Dios, hasta que se encontró con un anciano profeta que cambiaría el curso de su viaje. La audacia y la fe demostradas por el profeta al desafiar a Jeroboam en su propio altar demuestran la seriedad y el compromiso de su misión. No solo se enfrentó a un rey poderoso, sino que también realizó un milagro que sirvió como señal irrefutable de la autoridad divina de su mensaje. El secamiento y la posterior restauración de la mano de Jeroboam fueron testimonios visuales de la intervención divina y de la validez de las palabras del profeta. Incluso después de presenciar el milagro, Jeroboam decidió no cambiar sus prácticas idólatras, lo que ilustra la resistencia al cambio que prevalecía en el liderazgo de Israel. La misión del profeta, aunque exitosa en su objetivo inmediato, también subrayó la terquedad del rey y la continua necesidad de que los profetas llamen al pueblo al arrepentimiento. Mientras el profeta regresaba, un anciano profeta de Betel se enteró de las acciones del hombre de Dios. Curioso e impresionado, el viejo profeta decidió ir a verlo. Montó en su asno y fue al encuentro del profeta de Judá, que estaba sentado bajo una encina. El anciano profeta se acercó a él y le preguntó: ¿Eres tú el hombre de Dios que vino de Judá? El profeta respondió afirmativamente, y el anciano profeta lo invitó a regresar a Betel y comer pan con él. El profeta de Judá se negó, explicando la orden divina que había recibido. No puedo volver contigo, ni puedo entrar contigo. No comeré pan ni beberé agua en este lugar, porque así me ha mandado la palabra del Señor. Pero el viejo profeta insistió, diciendo: Yo también soy profeta como tú. Y un ángel me dijo, por orden del Señor, que te trajera de regreso a mi casa, para que comieras pan y bebieras agua. Desafortunadamente, el viejo profeta estaba mintiendo, pero el profeta de Judá creyó en sus palabras y cedió a la invitación, desobedeciendo así la orden directa de Dios. La motivación del viejo profeta para engañar al profeta de Judá es un aspecto intrigante de esta historia. Algunas interpretaciones sugieren que quería poner a prueba la autenticidad de la profecía del profeta de Judá, mientras que otras indican que pudo haber sentido envidia o celos de la autoridad y misión del profeta de Judá, lo que lo llevó a mentir y desviar al profeta. El anciano profeta, que vivía en Betel, probablemente estaba al tanto de las prácticas idólatras promovidas por el rey Jeroboam. Su decisión de engañar al profeta de Judá podría reflejar una mezcla de motivaciones, incluida una curiosidad morbosa sobre las consecuencias de desobedecer a Dios o un intento de reafirmar su propia relevancia como profeta. El viejo profeta, sin darse cuenta, había cometido un acto que traería la ira de Dios sobre el profeta de Judá. La relación entre ellos es compleja y llena de matices. El viejo profeta, a pesar de sus acciones engañosas, también sirvió a Dios. Su engaño tuvo graves consecuencias para el profeta de Judá, pero también sirvió como prueba de fe y obediencia.
La decisión del viejo profeta de mentir puede haber sido influenciada por sus propias inseguridades y un deseo de demostrar su relevancia en una época en la que las palabras de Dios eran escasas. Este encuentro destaca la importancia del discernimiento espiritual. El profeta de Judá confió en la palabra de un hombre, haciendo caso omiso de la orden directa de Dios, que enseña que, independientemente de las circunstancias o las personas involucradas, la palabra de Dios siempre debe ser priorizada por encima de todo lo demás. La tentación de desobedecer a Dios, incluso con buenas intenciones o bajo presión social, puede tener graves consecuencias. El dilema del profeta de Judá era significativo. Se enfrentó a una elección crucial: obedecer el mandato directo de Dios o confiar en la palabra del viejo profeta. La tentación de aceptar hospitalidad y descansar después de su peligrosa misión era fuerte. Además, la afirmación del viejo profeta de haber recibido un mensaje divino añadió peso a la decisión. Este momento crítico nos recuerda otras situaciones bíblicas donde la tentación llevó a la desobediencia, como en el caso de Adán y Eva en el jardín del Edén. La desobediencia, independientemente de las circunstancias, tiene consecuencias. La fe y la obediencia se ponen a prueba cuando enfrentamos decisiones difíciles y presiones externas. Desafortunadamente, el profeta de Judá decidió seguir al viejo profeta de regreso a Betel. Esta decisión fue un punto de inflexión en su vida, llevándolo a un final trágico. Él rompió el mandamiento de Dios, y al hacerlo se colocó en una posición vulnerable. El impacto de las acciones del viejo profeta fue profundo. Su mentira condujo directamente a la desobediencia del profeta de Judá, lo que resultó en un castigo divino. Esta historia nos recuerda la responsabilidad que tenemos de guiarnos unos a otros en la verdad y la fe. El viejo profeta, al desviar al profeta de Judá de su camino, demostró la gravedad de influenciar a alguien para que desobedezca a Dios. La tentación y la decisión posterior también reflejan la complejidad de la obediencia a Dios. Obedecer a Dios no es solo seguir órdenes, sino también discernir correctamente entre la voz de Dios y otras influencias. El profeta de Judá se enfrentó a una situación en la que la desobediencia provenía de una fuente aparentemente confiable, un compañero profeta. Esto resalta la importancia de mantener una relación personal con Dios y la necesidad de escuchar directamente a Dios, especialmente cuando otras voces compiten por nuestra atención. El dilema del profeta de Judá sirve, aunque fue la causa de la desobediencia. El viejo profeta fue usado por Dios para anunciar el juicio sobre el profeta de Judá. Esta paradoja ilustra cómo Dios puede usar a cualquier persona o circunstancia para cumplir sus propósitos y pronunciar su juicio, independientemente de las intenciones humanas. El hecho de que el profeta de Judá no fuera enterrado en la tumba de sus antepasados tiene gran relevancia en el contexto bíblico. El entierro apropiado en un lugar familiar se consideraba un honor reservado para aquellos que habían vivido con rectitud y obediencia. En el caso del profeta de Judá, el decreto de Dios de que no fuera enterrado entre sus antepasados no solo fue un castigo físico, sino también una marca de deshonra espiritual, que reflejaba su fracaso en seguir plenamente las instrucciones divinas. Las consecuencias inmediatas sirven como recordatorio del peso de la obediencia. En la Biblia, la desobediencia a Dios a menudo resulta en un castigo severo, como sucedió con Saúl, el primer rey de Israel, quien fue rechazado por Dios debido a su desobediencia. Estos relatos refuerzan que la obediencia a Dios es un mandato que no puede tratarse con indiferencia. A su regreso, el profeta de Judá sufrió un destino trágico. Un león apareció en el camino, una manifestación directa de la ira de Dios. La presencia del león no fue una casualidad, simbolizaba el juicio divino. En la Biblia, el león a menudo representa el poder divino y la justicia, como en Proverbios 19:12, donde se dice que la ira del rey es como el rugido de un león. De advertencia para todos nosotros. A veces las tentaciones se disfrazan de buenas intenciones o provienen de fuentes aparentemente confiables. La historia resalta la necesidad de un agudo discernimiento espiritual y el coraje para mantenerse firme en las instrucciones divinas, incluso cuando enfrentamos presiones externas. La desobediencia del profeta de Judá trajo consecuencias inmediatas y severas.
Estando él en casa del anciano profeta, vino a él la palabra del Señor, condenándolo. ¿Por qué desobedeciste la palabra del Señor, y no guardaste el mandamiento que el Señor tu Dios te dio? Volvisteis y comisteis pan, y bebisteis agua en el lugar donde os dije que no comieseis ni bebieseis. Su cuerpo no será enterrado en la tumba de sus antepasados. Estas palabras fueron un golpe devastador. El profeta de Judá había fracasado en su misión de obedecer plenamente a Dios y ahora enfrentaba el castigo divino. Después de la comida, montó en su burro y se fue, sabiendo que su desobediencia no pasaría desapercibida. El mensaje recibido por el anciano profeta mientras estaba a la mesa con el profeta de Judá reforzó la gravedad de la situación. La atmósfera en ese momento estaba cargada de tensión. El profeta estaba solo y vulnerable, y el león representaba una fuerza implacable de juicio. Al ver al león, el profeta debe haber sentido un miedo profundo y una comprensión inmediata de la gravedad de su desobediencia. La conducta del león, que no devoró el cuerpo del profeta ni atacó a su burro, fue un claro testimonio de que la muerte del profeta fue un acto de justicia divina. Este acontecimiento fue presenciado por algunas personas que, sorprendidas, observaron la escena del león y el burro junto al cuerpo intacto del profeta. En la Biblia, el león tiene varias connotaciones. En 1 Pedro 5:8, por ejemplo, dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, donde el león simboliza el peligro y la vigilancia contra el mal. En otros pasajes, el león representa la fuerza y la majestad de Dios, como en Oseas 11:10, que describe al Señor rugiendo como un león. Esta dualidad en el simbolismo del león, tanto como símbolo de poder como de fuerza divina, enriquece la interpretación de la historia del profeta de Judá. El león que mató al profeta no solo ejecutó un juicio, sino que también demostró el poder incuestionable de Dios sobre todas las criaturas y situaciones. Otros pasajes bíblicos mencionan leones en contextos que refuerzan estos temas. En Daniel 6, por ejemplo, Daniel es arrojado al foso de los leones, pero Dios lo protege, lo que resalta la autoridad de Dios sobre las criaturas peligrosas y la justicia de Dios al proteger a los inocentes. En Jueces 14, 5-6, Sansón se enfrenta a un león con la fuerza del Espíritu del Señor, simbolizando el poder divino otorgado a sus siervos. La presencia del león en el camino del profeta de Judá sirve como un poderoso recordatorio visual de la justicia y el poder de Dios. Este acontecimiento no fue un accidente, sino una ejecución deliberada del juicio divino, demostrando que Dios controla todas las cosas e incluso utiliza la naturaleza para cumplir su voluntad. El ataque del león fue rápido y fatal. Mató al profeta de Judá, pero curiosamente no devoró su cuerpo ni atacó a su burro. Este comportamiento inusual fue una clara señal de intervención divina. El león estaba junto al cuerpo del profeta muerto, junto con el burro, como testigo silencioso de la justicia de Dios. Este extraordinario acontecimiento atrajo la atención de los transeúntes, quienes difundieron la noticia por todo Betel. La escena fue un poderoso recordatorio del poder de Dios y las consecuencias de la desobediencia. El león, que normalmente actuaría como depredador, estaba bajo el control de Dios, demostrando su autoridad absoluta. El impacto visual y emocional de esta escena fue significativo. Las personas que presenciaron el acontecimiento comprendieron que la muerte del profeta de Judá no fue un simple accidente, sino un juicio directo de Dios. La presencia del león junto al cuerpo sirvió como señal clara e inequívoca del poder y la justicia de Dios. Además, el simbolismo del león como instrumento de la justicia divina se refuerza en otras partes de la Biblia. En Amós 3:8 leemos: «Si el león ruge, ¿quién no temerá?». Dios declaró que cuando el león rugió, su voz fue comparada con la de Dios, indicando que cuando Dios se manifiesta, su impacto es innegable y poderoso. De la misma manera, el león que mató al profeta de Judá fue una expresión física de la palabra de Dios en acción, ejecutando el juicio divino de manera clara e inequívoca. Además de simbolizar la justicia, el león también representa al rey de los animales, reflejando la realeza y el poder de Dios. En Apocalipsis 5:5, Jesús es descrito como el león de la tribu de Judá, resaltando su autoridad y soberanía. La historia del profeta de Judá y el león
es una representación tangible de cómo Dios, el verdadero Rey, ejerce su poder y juicio. Cuando el viejo profeta se enteró de la trágica muerte del profeta de Judá, quedó profundamente conmocionado. Reconoció su responsabilidad por la desobediencia del profeta y reflexionó sobre las graves consecuencias de sus acciones. Aunque había engañado al profeta, el viejo profeta todavía era un siervo de Dios y comprendía la seriedad del juicio divino. Fue al lugar donde estaba el cuerpo del profeta, lo recuperó y lo llevó de regreso a Betel. El viejo profeta lo enterró en su propia tumba, un gesto que simbolizaba respeto y arrepentimiento. Al realizar el entierro, se lamentó diciendo: «Ah, mi hermano», expresando su remordimiento por la tragedia que había causado. El impacto de las acciones del viejo profeta es multifacético. No solo condujo al profeta de Judá a la desobediencia, sino que también lo obligó a afrontar las consecuencias de sus mentiras. El arrepentimiento y el lamento del viejo profeta indican una conciencia tardía pero sincera de su papel en la tragedia. Reconoció la gravedad de desviar a alguien del camino de la obediencia a Dios y la responsabilidad que conlleva ser un portavoz divino. La decisión del viejo profeta de enterrar al profeta de Judá en su propia tumba y pedir ser enterrado junto a él después de su muerte refuerza la idea de que sentía un profundo arrepentimiento y quería enmendar de alguna manera el daño que había causado. Este último gesto de respeto y reconocimiento de la misión del profeta de Judá muestra que, a pesar de sus acciones equivocadas, el viejo profeta todavía respetaba profundamente el mandato divino. Al enterrar al profeta de Judá, el viejo profeta también reconoció la santidad y la importancia de la misión que desempeñaba. Sabía que, a pesar de su desobediencia, el profeta de Judá había sido elegido por Dios para una tarea crucial. Este acto de entierro puede ser visto como un intento de penitencia, una manera de honrar a aquel a quien descarrió. El entierro del profeta de Judá fue un momento de reflexión y tristeza, y el anciano profeta reconoció que la desobediencia había resultado en la muerte del hombre de Dios. Pidió a sus hijos que, cuando muriera, sus huesos fueran enterrados junto a los del profeta de Judá, un gesto de respeto y reconocimiento a la importancia y misión del profeta. Este último acto de respeto demostró que, a pesar de sus errores, el viejo profeta aún reconocía la importancia de la obediencia a Dios. Quería ser recordado junto al profeta de Judá, reconociendo que ambos eran siervos de Dios que aprendieron lecciones importantes sobre la fe y la obediencia, aunque de maneras trágicas. Al pedir ser enterrado junto al profeta de Judá, el viejo profeta estaba haciendo una declaración poderosa. A pesar de sus errores, veía al profeta de Judá como un verdadero siervo de Dios, digno de ser recordado con honor. Este gesto puede interpretarse también como un intento de expiar su culpa y honrar la memoria del profeta al que había extraviado. Además, la decisión del viejo profeta de ser enterrado junto al profeta de Judá puede verse como una forma de asociarse con el destino del profeta, reconociendo que ambos compartían un vínculo profundo como siervos de Dios. Esta elección de entierro conjunto es un símbolo de reconciliación y aceptación de las consecuencias de sus actos. El entierro conjunto de los dos profetas refleja también una visión de redención y perdón. Aunque el profeta de Judá desobedeció y el viejo profeta mintió, ambos son recordados juntos, lo que sugiere una complejidad en la relación entre la justicia divina, la misericordia y el perdón. Esta historia es un recordatorio de que todos los siervos de Dios, a pesar de sus defectos, tienen un lugar en la narrativa más amplia de fe y obediencia. Dios nos da un poderoso recordatorio sobre la importancia de la obediencia a Él. La narración muestra que desobedecer sus mandamientos puede tener consecuencias graves e imprevistas. Nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias decisiones y la necesidad de seguir fielmente la guía divina. Además, la historia resalta la importancia del discernimiento espiritual. El profeta de Judá fue engañado por otro profeta, lo que enfatiza la necesidad de buscar la confirmación directa de Dios en nuestras decisiones. Nuestra fe y obediencia a Dios debe basarse en una relación personal y directa con Él, sin intermediarios que puedan desviarnos. Este relato bíblico no es solo una historia del pasado.
Sus lecciones siguen vigentes hoy en día. Nos recuerda que debemos ser vigilantes en nuestra fe, obedientes a los mandamientos divinos y cautelosos en nuestras decisiones. La obediencia a Dios no se trata solo de seguir reglas, sino de demostrarle confianza y fidelidad. Las acciones del anciano profeta nos enseñan sobre las consecuencias de alejarse de la fe y la importancia de decir la verdad, especialmente en asuntos espirituales. Su historia nos recuerda que todos tenemos la responsabilidad mutua de guiarnos unos a otros hacia la verdad y la justicia. El simbolismo del león en la Biblia refuerza aún más la profundidad de esta historia. El león, como símbolo del poder y la justicia divinos, muestra cómo Dios puede utilizar incluso las fuerzas de la naturaleza para cumplir sus propósitos. En varios pasajes, el león se utiliza para representar tanto la majestad como el juicio de Dios, demostrando que Él tiene control sobre todas las cosas y que sus decisiones son definitivas y justas. La historia del profeta de Judá y el león nos desafía a examinar nuestras vidas, reflexionando sobre nuestras elecciones y nuestra obediencia a Dios. Ella nos llama a ser fieles, confiados y obedientes, buscando siempre la guía divina, incluso frente a las presiones y tentaciones externas que nos rodean. La obediencia a Dios es un camino de fe, confianza y reverencia, y esta historia sirve como un poderoso recordatorio de la importancia de seguir fielmente su palabra. Para comprender plenamente el contexto de esta historia, es importante considerar la figura de Jeroboam y sus prácticas idólatras. Jeroboam, el primer rey del reino del norte de Israel, después de la división del reino, se distinguió inicialmente como un líder capaz y ambicioso. Sin embargo, su búsqueda de poder y control lo llevó a tomar decisiones que alejaron al pueblo de Israel de los caminos de Dios. Jeroboam fue elegido por Dios para liderar las 10 tribus del norte, pero su miedo a perder el poder hizo que se apartara de los mandamientos de Dios. Levantó 2 becerros de oro, uno en Betel y otro en Dan, y le dijo al pueblo que estos eran los dioses que los habían sacado de Egipto. Esta acción fue más que una simple forma de idolatría. Fue un desafío directo a la centralidad del templo en Jerusalén como el único lugar legítimo de culto. La introducción de los becerros de oro tuvo un impacto devastador en el reino de Israel. En primer lugar, desvió la atención del pueblo, que debería haber adorado al Dios verdadero, hacia ídolos creados por manos humanas. En segundo lugar, sentó un precedente de sincretismo religioso, mezclando prácticas paganas con la fe israelita. En última instancia, creó una división religiosa entre el reino del norte y el reino del sur, consolidando la separación política y espiritual entre las dos naciones. La decisión de Jeroboam de erigir estos ídolos también tuvo implicaciones políticas. Él designó sacerdotes que no pertenecían a la tribu de Leví, violando las tradiciones y los mandamientos de Dios sobre quienes debían servir como sacerdotes. Esto debilitó aún más la estructura religiosa de Israel y fomentó una cultura de desobediencia y corrupción espiritual. Jeroboam también estableció fiestas religiosas en fechas diferentes a las ordenadas por Dios, creando un calendario paralelo que competía con las fiestas divinas. Este sistema religioso alternativo pretendía consolidar su control sobre el pueblo, pero terminó distanciando aún más al reino del norte del verdadero culto a Dios. Las prácticas idólatras de Jeroboam tuvieron consecuencias duraderas y establecieron un patrón de idolatría, seguido por muchos reyes posteriores de Israel. Esto finalmente condujo a la destrucción del reino a manos de los asirios. La insistencia de Jeroboam en mantener estas prácticas, a pesar de las repetidas advertencias de los profetas, evidenciaba la terquedad de Jeroboam y su falta de arrepentimiento. La historia del profeta de Judá se desarrolla en un contexto de corrupción espiritual e idolatría institucionalizada. La misión del profeta era confrontar directamente estas prácticas y llamar a Jeroboam y al pueblo a regresar a la verdadera adoración a Dios. Sin embargo, la respuesta de Jeroboam al milagro y al mensaje del profeta reveló su resistencia al cambio y su determinación de preservar el status quo idólatra. Jeroboam representa a un líder que, aunque elegido por Dios, no siguió sus mandamientos y condujo a su pueblo al pecado. Su historia es una advertencia sobre las graves consecuencias del liderazgo corrupto y la idolatría,
destacando la responsabilidad de los líderes de guiar a sus seguidores a través de la justicia y la verdad, así como los peligros de alejarse de los mandamientos divinos en la búsqueda del poder. El impacto de las acciones de Jeroboam en el reino de Israel y en la historia del profeta de Judá es profundo. Creó un ambiente donde la desobediencia y la idolatría se convirtieron en prácticas comunes, haciendo que la misión del profeta fuera aún más crucial y peligrosa. La negativa de Jeroboam a arrepentirse, incluso después de presenciar un milagro, ejemplifica la terquedad humana y el rechazo al llamado divino. Este análisis detallado de Jeroboam y sus prácticas idólatras ayuda a comprender mejor el contexto en el que se desarrolla la historia del profeta de Judá, destacando la importancia de la fidelidad a Dios, tanto para los líderes como para los seguidores, y las terribles consecuencias de alejarse del camino divino. Jeroboam, en su búsqueda de poder, perdió la oportunidad de guiar a su pueblo en la justicia y la verdad, lo que resultó en una historia marcada por la desobediencia y el juicio divino. El análisis de las acciones de Jeroboam también sirve como un recordatorio contemporáneo a los líderes religiosos y políticos sobre la importancia de la integridad y la obediencia a los principios éticos y espirituales. La idolatría de Jeroboam puede verse como una metáfora de cualquier forma de corrupción o mal uso del propósito, advirtiendo de los peligros de comprometer valores fundamentales en la búsqueda de ventajas temporales. La historia del profeta de Judá, el león y Jeroboam, es rica en lecciones sobre la fe, la obediencia y el liderazgo. Ella nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias vidas y considerar cómo nuestras acciones y decisiones pueden alinearse con los mandamientos divinos, especialmente en un mundo donde las tentaciones y las presiones son constantes. Esta historia sirve como una poderosa guía para mantener nuestra fidelidad a Dios y resistir las influencias que nos apartan de su camino. La historia nos enseña que, independientemente de las circunstancias, la obediencia a Dios debe ser nuestra máxima prioridad. Nos recuerda las graves consecuencias de la desobediencia y la importancia de discernir correctamente la voz de Dios en medio de otras influencias. Finalmente, destaca la responsabilidad de los líderes de guiar a sus seguidores por la verdad y la justicia, siendo modelos de integridad y fidelidad. Al día siguiente de la transfiguración de Jesús, una gran multitud salió a su encuentro, y un hombre de entre la multitud gritó: «Maestro, te ruego que mires a mi hijo, porque es el único que tengo». Un espíritu se apodera de él y de repente grita, le produce convulsiones y le sale espuma por la boca. El espíritu abandona al niño con gran dificultad. Jesús responde: «Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae a tu hijo aquí». Cuando el niño se acerca, el demonio lo derriba y lo somete a violentas convulsiones. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo, sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Todos están asombrados de la grandeza de Dios. La curación del joven epiléptico es un poderoso testimonio del poder redentor de Jesús y de la compasión que tiene por los que sufren. En Lucas 7, 11, 17 encontramos el relato de la resurrección del hijo de la viuda de Naín, un acontecimiento que resalta la autoridad de Jesús sobre la muerte. Jesús se dirigía a la ciudad de Naín, acompañado de sus discípulos y una gran multitud, cuando se acercó a la puerta de la ciudad y se encontró con una procesión fúnebre. Llevaban al hijo único de una viuda para enterrarlo, y una gran multitud de la ciudad lo acompañaba. Cuando el Señor la vio, tuvo compasión de ella y le dijo: «No llores». Luego se acerca al ataúd, lo toca, y los que lo llevan se detienen. Jesús dice: «Joven, a ti te digo, levántate». El que estaba muerto se incorpora, comienza a hablar, y Jesús se lo entrega a su madre. Todos se llenaron de temor y glorificaron a Dios, diciendo: «Un gran profeta ha surgido entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo». En Marcos 5, 25, 34, encontramos el relato de la curación de una mujer que había sufrido de un flujo de sangre durante 12 años. Había sufrido mucho a manos de muchos médicos, y había gastado todo lo que tenía, pero en lugar de mejorar, iba de mal en peor. Al oír hablar de Jesús, se acercó a él por detrás, en medio de la multitud, y tocó su manto,
diciendo para sí, si toco solamente su manto, seré sana. Inmediatamente la mujer siente que ha sido curada de su enfermedad. La mujer, al tocar el manto de Jesús, siente en su cuerpo que está curada de su sufrimiento. Jesús, al darse cuenta de que su poder había sido transferido, se dirige a la multitud y pregunta, ¿quién ha tocado mi manto? Los discípulos, sorprendidos por la pregunta, responden, ves que la multitud te aprieta y preguntas, ¿quién me ha tocado? Jesús luego continúa buscando a la persona que hizo esto. La mujer, sabiendo que era ella, se acerca temblando de miedo y postrándose ante él, le cuenta toda la verdad. Jesús le dice, hija, tu fe te ha curado, ve en paz y libérate de tu sufrimiento. En Juan 9:1-7 encontramos la curación de un hombre que era ciego de nacimiento. Cuando Jesús pasa, sus discípulos le preguntan, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús responde, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Jesús escupe en tierra, hace barro con la saliva y se lo aplica a los ojos del hombre diciéndole, ve a lavarte en la piscina de Siloé. El hombre va, se lava y regresa viendo. Este milagro causa gran conmoción y genera un intenso debate entre los fariseos, quienes no pueden aceptar que Jesús realizara tal curación. La curación del hombre nacido ciego es un testimonio del poder de Jesús para transformar vidas y manifestar las obras de Dios. En Juan 5:1-15 leemos acerca de la curación de un paralítico en el estanque de Betesda. Jesús va a Jerusalén para una fiesta judía y encuentra a muchos enfermos cerca de la piscina, entre ellos un hombre que llevaba 38 años enfermo. Jesús, viéndolo acostado y sabiendo de su larga enfermedad, le pregunta, ¿quieres ser curado? El hombre respondió, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Mientras lo intento, otro cae delante de mí. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Inmediatamente el hombre queda curado, toma su lecho y comienza a caminar. Era sábado, y los judíos interrogaron al hombre sanado, diciendo que no podía cargar su camilla aquel día. Él responde, el que me sanó me dijo, toma mi lecho y anda. Le preguntaron quién era aquel hombre, pero el que fue sanado no lo sabía, porque Jesús se había apartado a causa de la gran multitud. Más tarde, Jesús encuentra al hombre en el templo y le dice, mira, ahora estás sano, no peques más para que no te suceda algo peor. El hombre luego les dice a los judíos que fue Jesús quien lo sanó. Este milagro no solo demuestra la autoridad de Jesús sobre la enfermedad, sino que también desafía las tradiciones religiosas que colocaban las reglas por encima de la compasión y la curación divina. En la actualidad, el paso de los demonios y los cerdos sigue manteniendo relevancia. Nos recuerda el poder del mal en el mundo y la constante necesidad de vigilancia espiritual, al tiempo que nos asegura que Jesús tiene la autoridad suprema sobre todas las cosas, incluidos los demonios. Para los cristianos modernos, este pasaje es una invitación a confiar en el poder de Jesús y a buscar la purificación y la santidad en nuestras vidas. También nos desafía a evaluar nuestras prioridades y reconocer la importancia de la transformación espiritual por encima de las preocupaciones materiales.